Pero a medida que nos alejamos de los grandes centros urbanos, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, son los puertos, las regiones van siendo más pobres. Y van siendo más pobres y casualmente van teniendo un nivel sociocultural distinto. Y cuando analizamos el Producto Bruto y analizamos la población económicamente activa, vemos que más del 50%, en el caso de mi provincia, de la población económicamente activa vive del empleo público y casi el 20% más o el 25% más vive con trabajo informal. Y entonces esto es una característica de NEA-NOA. Y esa característica de NEA-NOA condiciona también lo que es el desarrollo cultural. Y en el desarrollo cultural entonces explicamos por qué en Formosa hay reelecciones indefinidas y por qué hace 26 años una misma persona está en el poder y por qué todas estas cosas suceden en las provincias más pobres y por qué siempre se da esta situación. No voy a hablar de partidos políticos, hablo de situaciones distintas. Entonces, ¿cómo creo? Creo que la Argentina tiene asimetrías productivas y que esas asimetrías productivas no se solucionan como se está planteando hoy, sino que se solucionan con políticas activas. Y en políticas activas entonces uno tiene que pensar qué es lo que debemos hacer. Debemos distinguir una región de otra. Seguramente la Patagonia en el tratamiento de la lana, obviamente es la única región que la produce, debe tener un tratamiento, y quienes producen en Patagonia, Lucio tiene lana en Corrientes. No es lo mismo producir lana en Corrientes que en Patagonia. Pero la ganadería en el norte, y en el NEA y en el NOA, está destinada a desaparecer con esta política agropecuaria. Sembrar en el norte o en Cuyo o en otro lado no es lo mismo que sembrar en el centro del país. ¿Qué quiero decir? Hagamos leyes tributarias que contemplen las regiones. Esto es central. 1.200 kilómetros de los puertos sacan a cualquiera del negocio. Y cuando hablo de 1.200 kilómetros de los puertos, lo que estoy diciendo es que Argentina necesita reactivar cómo vamos a transportar cuando hablamos de producir 200 millones de toneladas. No podemos pensar en transportar 200 millones de toneladas con la red vial que tenemos. Tenemos que pensar en el grano cargas, tenemos que pensar en un sistema de transporte fluvial totalmente distinto, sobre todo para los que estamos lejos. Rosario es la cuenca, el corazón, digamos, en lo que tiene que ver con el flete. Pero estas son las cuestiones que nos van a definir como país. Pero antes que eso, tenemos que definir cuestiones que tienen que ver con la República, que tienen que ver con el federalismo, porque si no, también seguimos afectados. Y si pensamos en República y pensamos en federalismo, estamos pensando en división de poderes. Y estamos pensando en cómo hacemos. Y para eso seguramente mucho tiene que ver la discusión de algo que tanto hablamos el año pasado, que es ni más ni menos que la coparticipación federal. Cuando miramos la coparticipación federal, lo que vemos es que las provincias que antes tenían el 56% de los recursos, hoy tienen el 24%, el resto se lo ha apropiado la nación. Entonces, sin un tipo de independencia política es muy difícil, independencia económica, perdón, es muy difícil que los gobernadores puedan decirle, por ejemplo, a sus legisladores cómo deben votar, más allá que yo creo que es una cuestión moral y de concepción ideológica, como son los votos, no es cuestión de conveniencia, porque si no es una cuestión de mejor postor. Pero entonces si empezamos a pensar, y como dicen, que el 30% de los recursos van a las provincias por la coparticipación del cheque, esto no es real. El 30% ingresa a la masa coparticipable, lo cual lo que está diciendo en definitiva es que el 15% llega a las provincias y el 85% queda en manos de nación. Y el mismo tratamiento se le da al Fondo Solidario de la Soja, que coincido con el diputado hermano, que es muy difícil hoy decirle a un gobernador, decirle a tu diputado que nos voltee el impuesto a la soja, pero sí creo que estratégicamente es bueno ir bajando lo que son las retenciones a la soja, porque países como Brasil, Uruguay, Chile, solamente creo que Argentina es el único país que tiene un impuesto exportador. Prueba de eso es la sanción que ayer nos ha impuesto Chile, y que ojalá no la imiten otros países. Lo que está diciendo Chile concretamente es que Argentina está subsidiando las exportaciones, y entonces uno a veces tiene que decir que subsidiamos el consumo interno, pero no el alimento, para no dar pie a que otros países no se empiecen a sancionar y empiecen a caer nuestras exportaciones.
porque también es cierto que los alimentos que se le dan, en lo que tiene que ver con cerdos, pollos y feedlots, es mucho más barato que lo que le dan afuera. Entonces podemos empezar a pensar en una cuestión de dumping. Y estas son cosas que hay que definir. Creo, y no sé cuántos, 2 minutos, 3 minutos, 5 me queda tiempo, no. Creo, como veo la producción argentina, creo que no tiene techo. Hay factores, la perspectiva de producción en la Argentina. Creo que no hay techo porque hay una cuestión que es absolutamente inelástica, que tiene que ver con las regiones productivas, con el área productiva. El área productiva es inelástica. Por más que aumente la demanda va a ser muy difícil poder aumentar el área de producción. Lo que sí se puede aumentar es la producción vía tecnología. Y en lo que tiene que ver con tecnología, entonces Argentina nos llevamos a las patadas. Porque mientras seguramente podemos estar discutiendo el aprovechamiento de lo que tiene que ver con biocombustible, bioenergía, hoy estamos impulsando un proyecto de ley que prohíbe el glifosato. Entonces quizás volvamos a los 30 millones de toneladas. Me pregunto cómo vamos a alimentar al mundo que crece exponencialmente al 1% anual. Hoy somos 5.000 millones de habitantes y ha crecido más del 60% en los últimos 15 años en términos del Producto Bruto, y que hay China e India ávidos de alimentos. Y Argentina hoy tiene alimentos. Vaya mala noticia. Para algunos es mala noticia que no quieran venir a comprar. Yo digo, cualquiera que tenga un kiosco estaría feliz que le vengan a comprar, salvo que tenga las autoridades que tenemos nosotros. Cualquiera estaría feliz. Entonces, desde ese punto de vista, al crecimiento exponencial del mundo al 1% y ante una oferta con un área limitada de posibilidades de siembra, lo único que nos cabe es la tecnología. Y Argentina, en esa materia, tiene el 3% de esa superficie mundial. Y creo que es una gran ventaja. Y somos los primeros exportadores de harina de soja, aceite de soja y el tercer exportador mundial de soja. Creo que desde ese punto de vista estamos en un posicionamiento excepcional de cara al futuro. Pero cuando venía también leía al CEO de Alpargatas y decía, las cosas malas van a pasar, nosotros pensamos en los próximos años. La realidad es que las empresas o los países pueden pensar en el devenir. Hay veces que los productores individualmente, cuando hablamos 2 años para cualquier empresa familiar, es muchísimo tiempo. Entonces uno entiende el mal humor, entiendo porque soy productor lo que nos pasa en materia de ganadería, entiendo lo que pasa en materia de agricultura, pero estas cuestiones son las que hay que definir y que seguramente lo vamos a plantear en el Congreso. Pero quiero ser realista, el 11 de diciembre no cambia todo. El 11 de diciembre cambia la composición de la Cámara y cambia una forma de gobernar, de hacer un esquema de legislativo y ejecutivo, va a ser un esquema, una vetocracia y una forma de gobernar con decreto de necesidad de urgencia y con vetos. Eso es lo que va a cambiar. Pero sí creo que nos va a caber a todos la enorme responsabilidad de estar ahí y de plantear leyes. Leyes que algunas van a salir y otras no. Y en esto yo pensaba rápidamente si la Argentina necesita seguridad jurídica y necesita inversión. No hay nada que se haya invertido en los últimos tiempos en este país que haya generado una demanda de mano de obra importante. El único elemento de reactivación es la obra pública. Y todos sabemos cómo funciona la obra pública. Pero no hay un proceso de inversiones que tenga que ver con esto. Entonces por eso me parece que las pymes, y que alguien lo nombraba acá, son el factor central en esto. Y entonces tenemos que pensar en aspectos impositivos que tengan que ver con una amortización acelerada de inversión, que permita de alguna manera un incentivo a la producción y a la inversión. En cuanto a reformas laborales, debemos pensar si la edad jubilatoria de 65 años adecua a la posibilidad de trabajar de todo el mundo hasta esa edad. Caso específico del peón rural y quienes viven en condiciones extremas, no es lo mismo. Y por supuesto que uno no puede dejar de tener en cuenta el ingreso ciudadano a la niñez, porque es una forma de que todo el mundo garantice un ingreso y que se termine el clientelismo político. Y el futuro que veo en los próximos 2 años no es bueno, entonces yo no lo voy a contar. Pero por ahora las perspectivas son buenas, pero creo que Argentina por los próximos 2 años le va a costar mucho en esta materia, en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Se me terminó el tiempo, disculpen.